Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Si acabas de llegar, me llamo Elena y aquí comparto mi vida en casa. Hoy el día ha amanecido nublado, pero igualmente precioso, porque se colaba los rayos del sol entre las nubes y en el mar y hacían ese reflejo tan bonito. Y quería compartirlo con vosotras. Como podéis ver, es una maravilla, me encanta. Y bueno, aquí me veis que no he grabado, pero me he tomado un café. He ido a poner una lavadora con estas pintas que me veis. No hace mucho que me he levantado. La verdad, ahora con el frío y debajo de la funda nórdica se está tan a gustito en la cama que estoy empezando aquello de 5 minutos más, 5 minutos más. Y esos 5 minutos a veces es un poco más de una hora. Yo supongo que tengo el horario con las estaciones, ¿no? Cuando empieza el buen tiempo, pues unos madrugones impresionantes porque me despierto, o sea, no lo puedo evitar. Y en el invierno, otoño-invierno, como que me apetece dormir más y acostarme un pelín más tarde. No me digáis por qué. Bueno, os voy a explicar más o menos de qué va a ir el vídeo hoy, por supuesto. Aquí me veis haciendo las camas. A primera horita tengo que ir a andar, hacer yoga. Bueno, voy a hacer tai chi. Voy a probar a ver qué tal. Bueno, aquí me veis haciendo las camas. Como he dicho antes, lo que no se ve es que abro, quito todas las bueno, la colcha y el edredón y dejo que se airee la habitación y la cama. Y me pongo a hacer, pues a lo mejor repaso lavabos, me pongo a hacer otra cosa. Y luego, cuando ya ha pasado un tiempecito, media horita, voy y hago la cama ya. Ya sabéis, estas serían las típicas rutinas básicas que no son negociables, que sí o sí pues las haces. Ya sabéis que yo pues limpio por zonas, ¿vale? Hago mi rutina básica y cada día de la semana pues dedico pues a una zona de la casa. Ya una vez tengo hecho lo básico de casa, ya me puedo ir tranquila y me voy a ir a andar y luego hacer mis ejercicios. Sí que es verdad que me está costando y ya me estaba buscando yo excusas. No porque estaba muy nublado, no porque todo estaba mojado, no porque... No. ¿Sabes aquello de no, Elena, no, no piensas, lo haces? Y ni 5 segundos. Me puse como iba, me iba a poner mallas. No, 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 me fui tal cual. Así me voy. Es que cuando quieres coger una, ya os lo he comentado en otros vídeos, cuando quieres hacer una disciplina es no pensar, es actuar, es salir de tu zona de confort. A mí pues sería, pues no, me pongo a hacer, ahora limpio esto, ahora limpio lo otro y me voy entreteniendo. No, no, me he propuesto algo y lo tengo que cumplir. O sea, comprometerse con una misma. Que habrá personas que sea innato, que yo de verdad que esas personas pues las admiro un montón, pero yo no soy así, a mí me cuesta. Mira, cada uno es como es, ¿no? Yo recuerdo que cuando era más joven no era así. Pero bueno, supongo que son ciclos en la vida o etapas que se van cerrando y se van abriendo otras. Pues yo creo que estoy en ese momento.
y esta nueva etapa en mi vida estoy encantada, de verdad. Estoy motivada, tengo ganas, muchas ganas de hacer cosas y como soy tan nerviosa, eso me encanta, el tener ganas de hacer cosas. Os explico esto pues para que me vayáis conociendo más, porque algún mensaje pues me habéis pedido pues eso, conocerme un poquito más, contar un poquito más de mí. Pero bueno, ya dejando eso, vamos a lo interesante, al deporte. Aquí me veis haciendo tai chi. Parece un juego de niños, cosas muy como que no son muy difíciles, pero estoy llena de agujetas y muy ligera. ¿Cómo diría? Flexible. No sé, una sensación muy chula. ¿Veis esta imagen? Es del bosque. Y se me ha olvidado antes decirlo. Hacía una brisa maravillosa. Ha sido un paseo increíble. O sea, me ha encantado. Bueno, y ahora me vais a acompañar a limpiar este comedor. Voy a mover los sofás. El sofá que veis donde está el león, lo voy a poner donde está este y este lo voy a poner a la pared donde está la chimenea. Ahora me veréis, porque donde está el cuadro del león voy a poner ahí el árbol de Navidad. Es una zona que no me va a molestar. Creo que no. Yo creo que va a quedar bien. El árbol no lo voy a montar, ¿eh? Este comedor todavía no, porque es donde solemos estar más. Y todavía aquí no me veo, la verdad. Lo que sí que voy haciendo, aunque no se vea, es aspirar, limpio el polvo, frego y antes de mover el sofá pues dejo que se seque y me pongo a hacer otra cosa. Aprovecho el tiempo. Pues si tengo algo pendiente, pues echar algún producto en algún sitio, que dejarlo actuar, cosas así. Optimizar mi tiempo. Ya veréis que, bueno, este comedor lo dejé porque hice el otro y preparé la Navidad y como que se me había retrasado un poco y esta zona no la había tocado. Que tampoco me preocupaba, ¿eh? Porque tiene bastante polvo, no lo voy a negar, pero enfrente, bueno, al lado están haciendo obras y generan muchísimo polvo. Ya me lo dijo el chico que me vio limpiando los cristales del comedor de abajo y me dijo que me esperara, que iban a estar 2 días con mucho polvo. Y es cierto, el lado que da a donde están haciendo las obras, pues las habitaciones quedan todas llenas de polvo. Y, y bueno, pues me toca hacerlo. Sí que es verdad que las otras estancias pues las he ido repasando cada día, pero esta la había dejado, la sacrifico, bueno, sacrificar. Había algo que tenía que dejar de hacer, a todo no se puede llegar. Y dejé esta estancia. Tenía que mover los muebles, digo, pues la hago a fondo y ya está. Lo que sí que hice es adelantarme, pues limpiar ventanas. La única que me dejé por limpiar fue esta, porque tenía que mover cosas. Pero las otras que eran más fáciles de acceder ya las tenía hechas, o sea que del todo no la dejé. Hice cosas que son más entretenidas y ya las tenía hechas. Y ahora que me estoy viendo las imágenes, cuando me he duchado me he peinado.
Y con la plancha es aquello que me hago como ondas, ¿vale? Y depende de qué dirección hagas la onda, te queda de una forma u otra el rizo, ¿vale? Y me había encantado porque me había quedado divina. Me recordaba, no sé si, bueno, sí, claro que os acordáis, Los Ángeles de Charlie. Pues me tenía el pelo y digo, ostras, qué mona, ¿eh? Qué puntazo, me ha encantado. Pero la humedad, hace una humedad tremenda y todo mi peinado divino y monísimo. No me he puesto laca. Si no salgo no me suelo poner. Para estar por casa, pues no, la verdad. Pero se me ha quitado todo el peinado y se ve bonito, ¿eh? El pelo, pero con las imágenes aquí se ve encrespado, ¿eh? Luego al natural, si me te mirabas en el espejo, yo no me lo veía. Como habéis podido ver en las imágenes, había polvo, ¿eh? Es una mesa que suelo repasar un día sí, un día no, no la suelo dejar, pero esta vez sí. Y si me preguntáis con qué limpio los cristales y los espejos, los limpio con agua, amoníaco y alcohol, en partes iguales. Si lo preparáis, que sea en un sitio ventilado, no cerrado, ¿eh? Es la única mezcla que hago, ¿eh? Todo lo demás es comprado tal cual, no hago mezclas yo, para nada. Pero me gusta. El amoníaco para mí, para los cristales, es lo más. Y el alcohol hace que se seque rápido. Y el agua para diluirla. Y tiene un olor fuerte. Por eso siempre que lo preparo fuera. Nunca dentro de casa. Me salgo fuera y lo preparo ahí. Esta distribución que he hecho me gusta, la noto como más acogedora y puedes pasar por los dos lados, igual que con la otra. Pero no sé, queda como más recogido, más cálido. Me gusta más. De esta mesa quitaré la planta porque como va a ser una zona de tránsito y antes no, pues para que, ¿sabes? Sin querer que no le demos con la mano o lo que sea. Y la he puesto donde tengo lo que es el router y todo lo demás, que ahí tengo alguna planta. Y así no se ve tan feo con tanto cable y tanta historia. Ya he movido todos los muebles que quería mover, que era la otra zona, y aquí solo voy a limpiar el polvo. Ya estoy casi acabando de este comedor y ya pues ya me pondré a hacer la comida. No la he grabado porque como no me gusta mucho cocinar y era un plato bastante rápido. Supongo que como todas, ¿no? Cuando algo nos gusta, como que nos explayamos más. Por ejemplo, me encanta limpiar. Me gusta cuidarme la piel. Y ahí como que hago más hincapié. Y otra cosa que se nota que me gusta es la repostería. Pero es como más bien como una terapia para relajarme, pero reconozco que me gusta. Eh, no sé, el olor, supongo que me trae recuerdos de la infancia y como que es algo que me reconforta mucho. Y ahora me voy a tomar un té, que normalmente cuando limpio también me lo tomo y salgo un poquito al exterior. Tomo un poquito el sol. De entre las 11, 11, 1 suelo salir un cuartito de hora.
me tomo una infusión o bebo agua, pero me gusta, no sé, ese momento de relax. Es como ahora, que me vais a ver aquí y me relajo y lo disfruto. Creo que es algo importante el tener un momento de tranquilidad, de pensar, no mucho, pero sí recapacitar y no llevar una vida tan acelerada, porque no es bueno. Necesitas tiempo para ti, para lo que sea, para no pensar nada, solo disfrutar, pues eso, el paisaje, pues aunque sea mirar una planta que tengas en casa, cómo crece, no sé, no ir tan acelerada y disfrutar el momento. Esta receta ya la había hecho sin la Nutella, es de calabaza. No lleva mucha azúcar, lleva, pero no mucha en comparación a otros brioches, no lleva mucha. La encuentro preciosa, es muy bonita y quería compartirla. No he hecho todo el proceso porque ya me habéis visto, pero si alguien quiere hacerlo, es del blog Canela y Limón, creo. Y es la flor de calabaza y Nutella. Esta será la merienda de mis hijos, que a uno de ellos le encanta. Ya os digo, la habéis visto, ¿no? Pues cuando llegó ya no quedaba nada. Y vino una hermana mía a tomar un café y también comí un poquito. Está muy rica. Atesorar estos momentos en familia, compartir la comida, no sé, me encanta. Quizás como no lo disfruté en su momento, que no me quejo, en esta vida todo pasa porque tiene que pasar y de algo tienes, y si algo he sacado en claro, que de todo se aprende y que te puedes superar. Y por eso estos momentos así los disfruto como una niña pequeña, porque me encantan. Y sé que estoy a dieta, pero como os he contado alguna vez, el brioche es mi perdición. Y lo he probado y estaba tan rico, súper esponjoso. Al llevar calabaza es distinta la textura, es como mucho más ligero, no lleva tanta harina y os lo recomiendo. Y una cosa que no os he contado, eh, no he hecho nunca ningún cursillo de repostería, nada en absoluto, ni lo más mínimo, ni una clase de 2 horitas, nada. Todo ha sido autodidacta por YouTube y, y a veces pues lo he hecho mal, pero es como todo, es intentarlo, inténtalo, lo que sea, lo que sea, inténtalo, no te des por vencida. Y os he querido grabar ya por la noche para que vierais la sensación, no sé, a mí, hablo por mí, pero la sensación de hogar, acogedor, me ha encantado. Sé que a mi familia no le gusta la disposición, porque sí que es verdad que es un poco incómodo para la tele, pero para estar tranquila es maravilloso. Y ya el vídeo está llegando a su fin y el día también.
Y como siempre, gracias por acompañarme un día más. Espero que este ratito en mi casa haya transmitido calma y ganas de disfrutar también de lo sencillo. Nos vemos en el próximo vídeo.